Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les voy a explicar la película llamada Bahubali, El Principio, estrenada en 2015. Sueños de oro y un gran dolor de corazón. Agitación en el fondo del alma de este río, llamado vida. Cuando grandes montañas se imponen en su camino. Corta gargantas profundas a través de la roca, para mantenerte fluyendo. Este inagotable, imparable río, llamado vida. Es el llamado río de la vida. En el antiguo reino de Mahichmati en India, Chivgami va lesionada llevando un bebé en sus brazos, surge de una cueva que se encuentra directamente al lado de una cascada. Está siendo perseguida por soldados. Ella mata a los soldados pero cae al río cerca. Sabiendo que no puede ser salvada, ella dice, Señor Chiva, si por todos los pecados que he cometido, la muerte es mi única redención, entonces, toma mi vida. Pero este niño debe vivir. Él debe vivir por su madre que lo está esperando. Él debe vivir para ascender al trono Mahichmati. Mahendra Bahubali debe vivir. Y entonces hace el sacrificio final, dando su propia vida para salvar al bebé. Ella sostiene al niño sobre su mano arriba del agua, mientras ella se ahoga. Los aldeanos locales detectan al niño varado y salvan al bebé mientras Chivgami muere con el dedo apuntando a la cima de la cascada. Sangha y su marido nombran al bebé Chibudu y lo crían como su propio hijo. Para evitar que alguien venga por el bebé, sellan la cueva con una roca grande. Chibudu crece aspirando a escalar la cascada que molesta a su madre, ya que no quiere perder a su hijo. Él intenta una y otra vez escalar la cascada masiva pero falla. Al ver que su hijo no va a dejar de escalar, le pide a Svamiji una solución. Él le dice que ella tiene que verter agua sobre un ídolo de piedra llamado Siblin 116 veces y solo entonces el señor Chiva responderá sus oraciones. Cuando Chibudu se entera de esto, carga al ídolo de piedra Siblin sobre sus hombros y lo pone debajo de la cascada. Desde la cima de las cascadas, una máscara cae enfrente a Chibudu. Después de presionar la máscara en el lodo, se crea una huella de la persona a la que pertenece la máscara, una chica hermosa. Chibudu intenta de nuevo escalar la cascada y ve visiones de la chica a la que pertenece la máscara. Las películas de Bollywood tienen muy buenas canciones en cada película. Esta es la primera canción de esta película en la que dice la poesía. Mi corazón se pierde, como una gota en las olas. Yo soy aquel cuyos ojos brillan entre las estrellas. Yo soy aquel que canta entre las cascadas. Mi voz hace eco a través de los arroyos, escúchame. Yo respiro por ti, y solo por ti. Ven y vamos a vivir juntos. Déjame decirte algo, mi amor. Te elegí como mi alma gemela. Viniste de la nada, con un regalo de amor. Derrama una palabra y te juro, que daré mi vida por ti. Después de la canción, en la cima de la cascada, Chibudu, ahora llamada Chiva, descubre que la máscara pertenece a Avantika, una guerrera rebelde, cuyo grupo se ha complacido en una serie de guerrillas sangrientas contra el rey Baladeva del reino de Mahichmati. El grupo intenta rescatar a la ex reina Devsena, que es la verdadera madre de Chiva y ha sido encarcelada por el rey durante los últimos 25 años. Katappa es un gran guerrero y comandante de tropas pero un esclavo del reino Mahichmati. Un comerciante de espadas llamado Sheikh Aslem Khan, viene de Kabul, para ofrecer una espada como un regalo a Katappa. El mineral de la espada se extrae de las profundidades de las minas de Bagdad, y se purifica en los hornos de las montañas del Golán, para ser forjada por los mejores herreros de Persia. Con esto en la mano, incluso un niño puede cortar a través de 10 árboles banyanos, que son árboles con grandes y gruesos enramados y raíces. El nombre de la espada es Sikander, el orgullo de las espadas. Katappa dice, es una espada maravillosa pero perdóname Aslem, porque no coincide con mi velocidad. Aslem se siente insultado y le pide un duelo contra su espada para demostrar el valor de sus palabras. Entonces empiezan la pelea de espadas y Katappa separa su espada en 2 piezas en poco tiempo. Aslem se impresiona por las habilidades de Katappa y ofrece su amistad con Katappa.
Un día Avantika está cansada y se recuesta junto a un lago. Shiva nada y llega debajo del agua y le hace un tatuaje en la mano a Avantika, mientras ella se relaja. Después de que el líder de su grupo elige a Avantika para rescatar a Devsena, en el cumpleaños del rey Baladeva, planeándolo así debido a que todos estarían ocupados y distraídos en la preparación del cumpleaños del rey, el líder se enoja al ver el tatuaje en su mano. Ella está confundida sobre el origen de este tatuaje, mientras su líder le reprocha que solo se centró en su belleza más que en su juramento y que ya no es digna de este honor, por lo que le pide que los deje, pero Avantika derrama una lágrima que cae sobre la mano de su jefe y le dice con firmeza: estas lágrimas no son un reflejo de mi cobardía ni provienen del dolor. Entonces la convicción y la entereza de Avantika convencen a su líder y él la deja ir a la misión. Luego suena una canción patriótica sobre el reino de Mahichmati que dice: nuestro reino de Mahichmati seguirá siendo inconquistable. Mientras el sol, la luna y las estrellas brillen allí. La felicidad y la gloria supremas reinan aquí. Un reino floreciente y el hogar de paz. Que la gloria de Mahichmati se eleve hasta el cielo. Al rey Baladeva le gusta pelear con toros con las manos desnudas y esta vez quiere torear a un toro enorme y agresivo. El toro empieza a correr hacia el rey y este agarra los cuernos del toro para empujarlo hacia atrás. El toro hace lo mejor que puede pero el rey no lo deja ir. Al cabo de un rato el rey agarra la nariz del toro y lo arroja al suelo. El toro se levanta e intenta atacar al rey por la espalda. Katappa ve esto e intenta detener al toro, pero el toro simplemente lo aleja. Cuando el rey se da cuenta de esto, se da vuelta y le da al toro un último golpe. Con esto el toro pierde todos los sentidos y cae al suelo. Después de la pelea con el toro, el rey le dice a Katappa: tu lealtad me divierte. Sé que en lo más profundo de tu corazón alimentas el deseo de matarme. Sin embargo, pusiste tu vida en peligro para salvar la mía. ¿Cómo lo haces? Creo que mereces una recompensa por esto, pide cualquier cosa. Katappa dice: Su Majestad. Has estado castigando a Devsena durante los últimos 25 años, por favor, libérala. El rey sonríe y dice: ya que lo prometí, lo cumpliré, ve y mata a Devsena y libérala de su vida. Katappa se sorprende porque realmente no quiere hacerlo. El rey ve esto y dice: entonces déjala sufrir. No solo otros 25 años, sino hasta que ella muera. El hijo del rey se acerca a Devsena, la mueve con una barra de hierro y le pide que salga de la jaula. Katappa se enoja al ver esto pero no puede hacer nada porque es esclavo del rey. El padre del rey se ríe y dice: espero que no falte nada en tu tortura, Devsena. El rey se acerca a Devsena y le dice: nadie ha aclamado el nombre Bahubali porque el reino Mahichmati ha olvidado su nombre para siempre, excepto dos personas. Tú y yo. Tú lo recuerdas porque quieres verlo antes de morir, y yo lo recuerdo porque quiero matarlo otra vez con mis manos. Pero nuestros deseos seguirán sin cumplirse. Durante mucho tiempo, Katappa le ha estado pidiendo a Devsena que le permita liberarla de la prisión, pero ella siempre dice que no. Katappa vuelve a ofrecerle su ayuda pero ella se vuelve a negar diciendo que algún día su hijo vendrá y la liberará, mientras comienza a recolectar ramitas. Entonces Katappa le dice: ¿cómo puede tu hijo muerto volver por ti? Déjame liberarte ahora porque no tendré esta oportunidad en el futuro. Como Devsena lo ignora, Katappa le insiste y ruega, pero al no obtener respuesta, le reclama por estar haciendo tonterías y le tira las ramitas de sus manos. Devsena entonces le dice: ¿crees que estoy recogiendo ramitas como una loca? Estas son para la pira funeraria que reducirá a cenizas el cuerpo de Bala. Mi hijo vendrá, arrastrará a ese animal y lo colocará en esta pira. Mi hijo me hará encender la pira mientras Bala esté todavía vivo. Los gritos de muerte de Bala reverberarán más allá de los muros de Mahichmati. Mi hijo vendrá. Por otro lado, Avantika quiere conocer a la persona que le dibujó el tatuaje en su mano y decide ir al mismo lago nuevamente. Ella le pide a una amiga que se haga pasar por ella y que se recueste en la orilla del lago.
Entonces Avantika se sube a un árbol para atrapar a Chiva cuando caiga en su trampa, pero ella es quien queda atrapada por el inteligente Chiva mientras usa una serpiente para inmovilizarla y le dibuja otro tatuaje en su hombro. En un segundo intento con el afán de atraparlo, Avantika decide seguir las huellas de Chiva en la nieve. Finalmente, ella lo encuentra mientras Chiva habla con la máscara. Ella pregunta quién es él. Y Chiva responde que subió la montaña solo por ella. Avantika presiona la espada en el pecho de Chiva. Él sonríe y dice: tienes una espada en la mano, tu cuerpo está cubierto con una armadura, y chispas de ira salen volando de tus ojos. Sé que pareces una guerrera por fuera, pero eres una mujer por dentro, y yo soy un hombre. Te amo. Después de escuchar estas palabras, Avantika se enoja más y ataca a Chiva. Quiere hacer que se dé cuenta de su belleza y comienza por quitarle la armadura del cuerpo mientras ella lo embiste. Ella lo ataca de nuevo, pero Chiva le agarra la mano, la gira y le suelta el cabello. Ella intenta atacar nuevamente y esta vez Chiva la mete debajo de la cascada para quitarle la suciedad del cuerpo. A Avantika no le gusta nada de esto, pero Chiva toma algunas plantas para obtener sus colores naturales al presionarlas y las usa para delinear sus ojos y colorear sus labios. Él se corta un poco la mano con su espada para ponerle guindilla, con su sangre, la cual es una decoración delicada en la frente. Avantika sigue atacándolo varias veces y él la hace girar sobre su prenda exterior para revelar una bella enagua o falda. Entonces ella ve su reflejo en la cascada y se sorprende al ver su belleza. Chiva le muestra la máscara, lo que le recuerda que la perdió cerca de la cascada. Si bien Avantika inicialmente dudaba de las intenciones de Chiva, ahora se enamora de él, después de descubrir que él ha escalado la cascada solo por ella. Chiva se compromete a ayudarla en la misión de Avantika y se mete en Mahichmati para rescatar a Devsena, quien ya siente que su hijo está en camino. Devsena se siente feliz y dice: la pira funeraria está iluminada y me siento ahogada, sin embargo, hay un anhelo en mi corazón, ¿tendré otro amanecer nuevamente, grilletes míos? Oh reino, mira quién viene a tu camino. Mahichmati, ahora puedes respirar. Mi hijo ha vuelto. Bahubali ha vuelto. Mientras tanto, la guardia real del rey, Katappa, está haciendo arreglos para erigir una gran estatua dorada del rey de 150 pies. Cuando comienzan las celebraciones, Chiva se infiltra en las fronteras del reino Mahichmati. Durante el levantamiento de la estatua, algunos trabajadores se resbalan y la estatua está a punto de caer, cuando Chiva interviene y evita que la estatua se caiga, antes de reunir a los hombres y erigir la estatua correctamente. Los aldeanos reconocen a Chiva como Bahubali, y cantan su nombre, lo que preocupa al rey Bala ya que nadie ha dicho el nombre de Bahubali en su reino durante 25 años. Sangha y su marido están preocupados por Chiva porque subió a la cascada pero no ha regresado hasta ese momento. Entonces deciden abrir la cueva que cerraron hace 25 años e ir al otro lado para encontrar a Chiva. El rey está molesto y decide preguntar a los soldados quién llamó primero el nombre de Bahubali. Chiva está fingiendo ser un soldado, pero el rey lo ve, lo identifica y ordena que lo maten. Después de luchar con muchos soldados, Chiva finalmente llega con Devsena, aunque no sabe quién es ella, mientras que Devsena se siente muy feliz de ver a su hijo por primera vez en 25 años. Entonces Chiva rompe los grilletes de Devsena, y cuando Katappa se entera de esto, ordena a los soldados que lo detengan. Los soldados hacen todo lo posible para detenerlo, pero Chiva logra escapar del palacio. Sin embargo, en su camino, Chiva cae en una trampa y es atrapado por los soldados. Después de un tiempo, el hijo del rey llamado Bhadra y Katappa llegan allí. Bhadra está siendo cruel con Devsena, lo que enoja mucho a Chiva. Se levanta y mata a muchos soldados y luego se dirige hacia Bhadra, quien intenta escapar, pero Chiva lo atrapa mientras Katappa entra y dice que nadie puede dañar al hijo del rey en su presencia. Entonces Chiva y Katappa comienzan a pelear, y al cabo de un rato, Chiva lo derriba y lo hace a un lado para atrapar a Bhadra nuevamente. En este momento, Avantika llega con su grupo. Se sienten felices de ver a Devsena, pero en ese momento llegan más soldados. Ambos grupos comienzan a pelear entre sí mientras la familia adoptiva de Chiva,
quien viajó a través de la cueva, se sorprende al ver que Chiva está involucrado en esta batalla. Katappa llama a su caballo para que traiga su espada, pero cuando Chiva se da cuenta de esto, comienza a correr y toma la espada, mientras que Katappa solo toma la funda de la misma. Todos se sorprenden cuando Chiva decapita a Bhadra, mientras Devsena se siente feliz. Katappa intenta atacar a Chiva, pero deja caer sus armas al darse cuenta de que Chiva es Mahendra Bahubali, el hijo del difunto rey, Amrinder Bahubali. Todos llaman a Bahubali y se inclinan ante él. Chiva se confunde al ver todo esto. Le pregunta a Katappa, ¿por qué todos lo llaman Bahubali? Entonces Katappa le revela la verdad diciéndole, eres el hijo de nuestro rey salvador, Amrinder Bahubali. Eres el consuelo para tu madre, Devsena, que esperó tu regreso durante 25 años. Eres el fruto del último sacrificio de la reina, Chivgami. El resto de la película será un flashback o escena retrospectiva, que no te confundan los dos Bahubalis porque ambos lucen iguales. Para aclararles una vez más, el verdadero nombre de Chiva es Mahendra Bahubali, y es hijo del difunto rey, Amrinder Bahubali. Katappa le dice a Chiva que la historia comenzó hace 50 años cuando el reinado de Mahichmati fue transferido a tu abuelo llamado Maharaja Vikram Deva. El hermano mayor de tu abuelo llamado Vijaladeva no fue coronado debido a su naturaleza despiadada e inmoral. Vijaladeva lo atribuyó únicamente a sus discapacidades físicas y esto le causó una gran confusión. Un día, tu abuelo murió en un extraño accidente mientras tu abuela estaba embarazada de 6 meses. Después de 3 meses, tu abuela también murió al dar a luz cuando nació tu padre, Amrinder Bahubali. Después de la muerte del rey y la reina, la esposa de Vijal, Chivgami, se convirtió en guardiana del reino de Mahichmati. Ella tuvo un hijo llamado Baladeva, pero también acepta al bebé Amrinder Bahubali como su propio hijo. Vijal ve esto como una oportunidad para arrebatarle el reino al bebé adoptado Amrinder Bahubali para que su propio hijo Baladeva sea el rey, pero Chivgami decide tratar a ambos hijos por igual y dejar que el destino decida quién será el futuro rey del reino Mahichmati. Chivgami cría a ambos niños con el mismo amor y enseñanzas, pero ambos primos tienen una mentalidad diferente. Amrinder Bahubali es liberal con todos y ama al público, y por eso el público le corresponde y lo ama, pero Baladeva tiende a lograr sus objetivos por cualquier medio posible. Ambos están capacitados en todas las áreas, incluida la guerra, pero ambos tienen diferentes enfoques hacia la realeza. Cuando otro reino declara una guerra, ambos son guiados por Chivgami para que quien traiga la cabeza del jefe enemigo, sea recompensado como el nuevo rey. El reino Mahichmati tiene un ejército de 25.000 soldados, y el enemigo llamado Kaalke, tiene 100.000 soldados. Chivgami ordena distribuir todo el ejército en 2 grupos. Uno para Bala, y el otro para Bahubali. Comienzan una ceremonia ritual y es tradición sacrificar a un animal para ganar la guerra. Bala sacrifica al animal con gran orgullo, pero Bahubali se niega a sacrificarlo y Katappa le previene que si no ofrece ese sacrificio, su diosa se enojará y podrían perder la guerra además de que los soldados lo verían como un mal presagio. Entonces Bahubali sabiamente le responde, ¿por qué sacrificar la sangre de un animal inocente para saciar la sed de la diosa? Cuando puedo ofrecerle mi propia sangre. El reino Mahichmati se prepara para la guerra contra Kaalke. Katappa erige un muro de hierro con armaduras y lanzas. El grupo de Bala tiene máquinas de flechas y un carro de espadas, mientras que, por otro lado, el grupo de Bahubali no tiene mucho, pero usa una estrategia inteligente para matar a los enemigos. Ambos primos saltan al campo de batalla y comienzan a matar a los enemigos. De repente, Kaalke utiliza la gente inocente de Mahichmati como escudo. Bala no se detiene y mata a su propia gente, pero Bahubali es más sabio y utiliza otra estrategia para salvar a su gente y matar a sus enemigos. Su muro de defensa se rompe pronto y la bandera enemiga se iza por primera vez en la historia de Mahichmati. Cuando el ejército de Mahichmati ve esta bandera enemiga, pierde la moral, pero Bahubali alienta a los soldados y les pide que sigan luchando hasta ganar. Amrinder Bahubali usa su astucia y habilidad para aplastar al enemigo motivando a sus tropas contra el ejército más fuerte. Por otro lado,
Baladeva usa todos los recursos del ejército, mata a personas inocentes y al enemigo para ganar la guerra. Al final, cuando Bahubali está a punto de matar al jefe enemigo, Baladeva mata al jefe enemigo con su arma a distancia, llevándose así todo el crédito de ganar la guerra. Vijayal dice alegremente que su hijo Bala mató al jefe del enemigo y que espera que su hijo sea el nuevo rey. Pero Shivgami, que es una mujer sabia, proclama a Baladeva comandante de las Fuerzas Armadas y a Amrinder Bahubali como nuevo rey debido a su nobleza y liderazgo en la guerra. Todos parecen felices después de escuchar esto, pero Vijayal se niega a aceptar esta decisión diciendo que su hijo Bala mató al jefe de Kaalke y que él debería ser el nuevo rey, pero Shivgami dice que un rey no solo necesita matar al enemigo, sino también salvar a la gente de su reino. El que mate a cientos de enemigos en la guerra se llamará guerrero, pero el que salve una vida inocente se llamará Dios. Vijayal intenta interrumpir a Shivgami, pero ella dice que ya ha anunciado su decisión. Esta es su palabra y su palabra es la ley. Todas las personas empiezan a cantar Amrinder Bahubali gloria a él, Amrinder Bahubali gloria a él. Katappa y los demás lo adoran como rey. Después de la escena retrospectiva, cuando Shiva le pregunta a Katappa quién mató a su padre Bahubali, Katappa se revela como el asesino. Gracias por ver. Espero que hayan disfrutado este video. Pueden encontrar el enlace a la segunda parte de Bahubali en la descripción de este video. Si les gusta, no olviden darle like y suscribirse para más contenido. Si tienen alguna sugerencia para futuros videos, déjenla en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.